Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, hola. Hola. Nos vamos sentando, por favor. Se hizo el silencio. Erika, ¿empezamos, jefa? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a seguir con el curso de Política Exterior Feminista. Vamos a seguir ahora en un momento, yo creo que el más importante del curso, con la presidenta Bachelet. Es un lujo, un honor, la verdad, estar aquí, poderla presentar y tener esta conversación, ¿no? La idea es que vayamos intercalando preguntas y vayamos haciendo, pues eso, un pequeño conversatorio donde ella vaya exponiendo, pues, también los retos de esta política exterior feminista y, sobre todo, su experiencia. Yo voy a empezar porque, además, os tengo que decir que esta sesión se está grabando, va a ser un podcast de la Fundación Carolina, así que va a poder ser una conversación entre nosotras. Así que voy a hacer una presentación de la presidenta y después que hemos quedado que nos vamos a llamar Michelle y Eva, sí, lo vamos a hacer así entre nosotras y entre todas vosotras y todos vosotros. Así que empiezo. Es un honor presentar a una de las líderes más destacadas de América Latina y del mundo, Michelle Bachelet Jeria, cuya trayectoria política constituye un auténtico manual de logros concretos que han transformado la vida de millones de personas, especialmente de los y las más vulnerables. Michelle Bachelet no solo rompió barreras al convertirse en la primera mujer presidenta de Chile, sino que también fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa en América Latina. Su carrera está marcada por primeros históricos que abrieron caminos para las mujeres en el liderazgo político global. La carrera de la doctora Bachelet se distingue por su enfoque pragmático y orientado a resultados y profundamente humano. Durante sus dos mandatos presidenciales, 2006-2010 y 2014-2018, implementó políticas públicas que generaron impactos medibles y duraderos. Lo que hablábamos antes de la política exterior feminista y buscar la medición, pues podemos también resaltarlo en la trayectoria política de Bachelet. En la lucha contra la pobreza creó el sistema Chile Solidario, que sacó a más de 346.000 familias de la extrema pobreza, demostrando que las políticas sociales bien diseñadas pueden generar transformaciones reales y sostenibles. En educación, su reforma educacional eliminó barreras económicas para miles de estudiantes, mientras que la gratuidad universitaria abrió las puertas de la educación superior a más de 200.000 jóvenes de familias vulnerables. En derechos humanos y género, no solo promulgó leyes pioneras como la Ley de Identidad de Género, sino que creó instituciones duraderas como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Al final de su primer mandato presidencial, Michelle Bachelet alcanzó niveles históricos de aprobación ciudadana. Pero la influencia de Michelle trasciende las fronteras chilenas. Como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet ha llevado su experiencia práctica a la transformación social al escenario global, defendiendo los derechos de los y las más vulnerables en todo el mundo. Su carrera, la carrera de Michelle Bachelet, demuestra que la política puede ser una herramienta poderosa de transformación social cuando se combina visión con ejecución efectiva. Sus logros no son solo cifras en informes gubernamentales, sino vidas cambiadas, oportunidades creadas y dignidad restituida. Yo buscaba un vínculo, que los tenemos y muchos, porque nos dedicamos ahora en ese trabajo por el multilateralismo y la política exterior feminista, pero buscaba un vínculo entre mujeres. Y recordé, y ahora perdonad que hago una incursión personal, pero en el 2005, Rosa Virós, que no la conocéis, pero es una catedrática de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, entonces era rectora de la Universidad Pompeu Fabra, pero también era la presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona. Yo entonces era más joven, representante de la UGT, que es el sindicato, uno de los sindicatos mayoritarios de trabajadores de Cataluña, y participaba con Rosa Virós en ese Consejo Económico y Social. Rosa Virós murió en mayo de 2010, pero preparó el discurso en el que investieron honoris causa a Michelle Bachelet en la Universidad Pompeu Fabra. No pudo
leer. El discurso de honoris causa lo leyó otra persona en su lugar, pero voy a rescatar las palabras de Rosa Virós, con la que compartí un tiempo y que redactó y describió muy bien el talante de Michelle Bachelet, y a partir de ahí le daré la palabra. Rosa Virós dijo que Michelle Bachelet es una mujer de expresión clara y de palabras certeras que muestran y evocan su altruismo, su prudencia y su espíritu de justicia. Su vocación de servicio y su capacidad de entrega no son sino una respuesta natural de su amor sincero a todo ser humano y de su profundo deseo de sanación. Así que por ahí empiezo. Michelle, Política Exterior Feminista, España, Universidad Complutense, San Lorenzo del Escorial. Adelante. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya. Feliz de estar invitada aquí por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense, y el honor de poder tener este conversatorio con Eva. Bueno, cuando uno escucha esas palabras, siempre la gente es súper generosa y cariñosa, ¿no? Uno casi no se reconoce cuando dicen todas estas cosas. Pero cuando Eva señalaba que yo era una líder pragmática, cuando yo era joven como ustedes me hubiera sentido profundamente insultada, porque en esa época el mundo político del que yo provenía sentía que los pragmáticos eran aquellos que dejaban los valores y principios de lado y hacían lo que se podía. Hasta que leí la concepción que los griegos tenían de pragmatismo, que decían que era la posibilidad de hacer realidad los sueños. Y eso es algo que a mí sí me identifica plenamente, porque creo que en la política, sean mujeres o hombres, nosotros lo que buscamos es transformar, es mejorar, ¿no? El papel da para todo, los discursos dan para todo y las palabras se las lleva el viento. Pero si uno no es capaz de ejecutar y gestionar e implementar lo que uno quiere realizar, la verdad es que no está transformando la vida de la gente. Por eso que en ese sentido la palabra pragmatismo hoy día, en el sentido de la capacidad de hacer realidad los sueños, sí me identifica, porque creo que, y una de las preocupaciones que yo he tenido el último tiempo, y me he preguntado mucho por qué, algo que ya hablaron quienes me precedieron, ¿no es verdad?, es los cambios en el mundo, y los cambios no solo del punto de vista de lo que sabemos, que la pandemia, que el cambio climático, que la inestabilidad internacional, la debilidad del multilateralismo, todos estos valores que nosotros dábamos por ganados, ¿eh? Creíamos que eso eran ya conquistas para siempre, ¿no? Como los derechos humanos, como los derechos de las mujeres, como que creíamos que la guerra no iba a poder estar aquí cerca de Europa, ¿no? Como la guerra en Ucrania, o que no imaginábamos que iba a pasar lo que pasó en Gaza, o en Irán, ahora en Israel. Entonces, lo que uno se llega a dar cuenta a esta altura de mi vida, que ya puedo decirles que yo tengo un concepto. Ustedes son jóvenes de edad, pero para mi juventud, y la María Noel yo creo que me lo ha escuchado 400 veces, estoy no sé cuánta es el embajador de Chile, la edad no tiene que ver con lo que el carnet de identidad señala o el DNI señala de acuerdo a España, ¿no? Sino que tiene que ver con la capacidad de que te importen las cosas, de no normalizar lo que no es normal, de no aceptar lo que es inaceptable, ¿no es verdad? Y de jamás perder la pasión, el cariño y el respeto por las personas. Por eso que yo digo que yo soy una mujer con juventud acumulada. Ahora hay jóvenes que son viejos chicos, que han perdido todo aquello porque nacieron casi sin eso, pero bueno. Entonces yo señalaba eso porque uno de los temas que a mí y no voy a hacer una ponencia, vamos a hacer una conversación, claro, dado que me dio la palabra voy a partir con algunas temáticas. Uno de los temas que a mí me preocupa particularmente, en general en lo político, pero también en lo particular, en lo que son los derechos humanos y los derechos de las mujeres, ¿no? Y no me voy a meter en la discusión de política feminista tan solo, porque creo que es muy buena la decisión. España, Chile, México, Colombia tienen y muchos otros países tienen definida una política externa feminista, pero creo que el problema está aún más grave que eso. O sea, no solo eso está en cuestionamiento en los cambios que estamos viendo en el mundo.
yo le contaba a Eva que en una reunión que tuve en otro país europeo, no echar al agua a nadie, la persona del ministerio con que habló conmigo me contó que le habían llamado de la Unión Europea para decirle: estamos viendo la necesidad de cambiar la narrativa, el lenguaje, porque estamos viendo que seguir hablando de derechos humanos o derechos de las mujeres nos pone en riesgo político con, ustedes se imaginarán quién, ¿no? Con algún país poderoso del mundo. Y entonces queremos seguir teniendo buenas relaciones, entonces estamos pensando que es necesario cambiar el lenguaje. Entonces ella me preguntó mi opinión, a eso me pilló de sorpresa, yo no imaginaba que estábamos en tal nivel, ¿no? Bueno, por supuesto que yo le dije que me parecía que una cosa es que el lenguaje uno siempre puede adoptar maneras de decir las cosas que digan lo mismo en principio, pero que jamás debía cambiarse el lenguaje de derechos humanos, derechos de las mujeres, porque ahí lo que se estaba cuestionando era la sustancia, ¿no? Y que por lo tanto había que, al revés, buscar todas las mejores argumentaciones, que vamos a hablar de ellas, por qué las mujeres somos tan importantes y cuál es nuestro tremendo aporte, y por qué los países donde las mujeres tienen todos sus derechos, no todos tal vez, pero por lo menos donde los derechos de las mujeres y niñas se respetan, así como la de los hombres y las mujeres, son sociedades mucho más estables, mucho más seguras. No quiere decir que no tengan desafíos, que no tengan problemas, pero son sociedades más estables, ¿no? Y uno de los temas que a mí me ha preocupado extraordinariamente, y creo que Eva lo mencionó en sus palabras, también Ana, es ella lo mencionó en términos de este estudio del Foro Parlamentario Internacional. Pero nosotros lo que vemos en el mundo es, por un lado, un incremento de gobiernos autocráticos, o que en algunos casos son dictaduras, en otros son gobiernos justamente casi dictaduras, o autocráticos, con una pérdida importante de países democráticos. Fíjense que hoy día el 40% de la población mundial vive en países autocráticos, el 40% de la población, pero cuando uno mide el número de países democráticos, por primera vez en la historia, después de muchos años, tenemos menos países democráticos que autocráticos en el mundo. Y esto es una preocupación enorme. Por otro lado, vemos más allá, también vemos que el incremento de liderazgos de extrema derecha, de derecha radical y de extrema derecha, y en las cuales, creo que Eva, tú lo decías, una de las cosas en común que tienen es justamente la claridad de que los derechos de las mujeres en general, y en particular los derechos sexuales y reproductivos, pero no solo los derechos sexuales y reproductivos, son exagerados, hacen perder derechos a los hombres, etcétera, y por lo tanto tienen en sus agendas y en su práctica, como lo hemos visto, y ahí por ahí había alguna amiga argentina, que en Argentina el presidente cerró el Ministerio de la Mujer, prohibió el lenguaje de perspectiva de género en la administración pública, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de futuro, de teoría, estamos hablando de países en que estas cosas están pasando. Hay países europeos que también, que tenían, por ejemplo, derecho a aborto y que, bueno, han intentado, ¿no?, ir hacia atrás. O sea, estamos viendo, yo diría, un retroceso importante. Ana no quiso usar la palabra retroceso, pero yo la uso. Un retroceso importante de los derechos de las mujeres, que no es de ahora, viene de hace rato. Yo, cuando era la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, si yo hablaba de derechos, me decían, no, los derechos de las mujeres son Ginebra. Aquí se habla de empoderamiento de la mujer, ¿no? Eso eran unos países. Y otros países decían, no, género es una palabra, no países, era una instancia, digamos, que, bueno, podría considerarse país, que decía, no, la identidad de género, el género son palabras que no se pueden usar, ¿no? Entonces, no es un retroceso de los últimos 3 años o 5 años. De hecho, en las resoluciones mismas de Naciones Unidas, hace rato ya que yo no veo la palabra género, y hace rato ya que no veo, o sea, ¿para qué decir feminista? Ni siquiera llegando a eso, estoy hablando de otras etapas, y tampoco hace rato ya que el tema mujer es un tema que se prioriza. A mí me molestaba mucho cuando llegaba uno mujeres y uno leía y decía los problemas de las minorías, mujeres, niños, pueblos indígenas, etcétera. Y bueno, y resulta que somos al menos el 50% de la población mundial, y en muchos países más del 50%. En mi país somos como el 52%. O sea, esta manera de invisibilizar, ¿no?, de declarando y de minusvalorizar como minoría, es un tema que ha pasado siempre, pero que ahora ha ido
yo diría, adquiriendo mayor fuerza. Entonces, señalo esto porque yo soy una convencida de que hay gente de la Universidad Complutense que las universidades no son solo lugares para enseñar conocimiento, sino para crear ciudadanos, ciudadanos plenamente conscientes de sus derechos y que defiendan la democracia, ¿no es verdad?, y todo lo que la democracia implica. Esto no quiere decir que las democracias sean perfectas, no lo son. Y creo que uno de los problemas por el cual la democracia ha perdido tanta legitimidad en el mundo, en América Latina, hasta en mi propio país, si ustedes ven estudios de Latino Barómetro, ha crecido el número de personas que dicen que más importante que un gobierno democrático es tener un gobierno eficiente. O sea, no importa que sea autoritario si es eficiente, ¿no? Y tal vez el caso de El Salvador es un caso que uno puede ver, que es un caso donde no solo la cantidad de jóvenes presos acusados de ser miembros de las maras, sin debido proceso, ¿no es verdad?, en condiciones muy hacinados, en malas condiciones de sus derechos como presos, que los presos también tienen derechos, es visto como una experiencia muy exitosa y es mirada en América Latina en su conjunto como un modelo a seguir, cuestión que los países más democráticos, porque no es solo eso, también cerró el Parlamento, cambió los jueces, en fin, un conjunto de otras medidas sin respetar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, pero también lo otro que hemos visto en América Latina es, en nuestras experiencias previas en América Latina y el Caribe, perdíamos la democracia porque había golpes de Estado. Esa era la manera en que la democracia moría, ¿no? Ahora, había mil razones para aquello, pero más allá de eso. Hoy día lo que vemos es algo distinto y creo que también hay que estar súper atento a aquello, y es que son personas que son electas democráticamente, pero una vez siendo electas erosionan, destruyen o eliminan las instituciones democráticas, ¿no?, propias del Estado de Derecho. Y esta es una fórmula que lo hemos estado viendo en muchos países, ¿no?, en América Latina. Hay un estudio que hizo un cientista político chileno que estudia tres realidades. Estudia Chile, bueno, es Kast, Brasil, Bolsonaro, y Argentina, Milei, y donde ve las similitudes y las diferencias, ¿no? Y ven de qué manera son personas electas democráticamente. O sea, nadie podría decir, este es un dictador que se tomó el poder, ¿no? Pero son países que cuando llegan al poder hacen todo lo posible por debilitar la democracia. O sea, no países, lugares, gobernantes, que cuando llegan al poder hacen todo lo posible por debilitar. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué eligen a esos gobernantes, ¿no? Hay miles de razones y cada país tiene un contexto distinto y una explicación diferente. Pero lo que es cierto es que la democracia, yo cuando estaba como alta comisionada, como todos los días recibía noticias de todo el mundo, de repente me empezó a llamar la atención que en 80 países, yo empecé a hacer como el chequeo, ¿no?, que está pasando aquí, 80 países en todo el continente, pero sobre todo el sur global, como se dice hoy día, estaban en las calles la gente. Estaban en las calles o protestando contra un sistema político, democrático, que no los convencía, que no le resolvía las necesidades que les habían prometido que les resolvían. Es decir, un sistema político que no los convencía y un sistema económico que no cumplía con sus esperanzas y sus sueños. En algunos era uno más que otro, pero en general estos dos, ¿no? En algunos era porque un presidente en África, por ejemplo, había sido electo después de varios dictadores de muchos años, diciendo, yo no voy a volver a reelegirme. Y una vez en el poder empieza a buscar cambiar la Constitución para reelegirse, ¿no? O en otros casos, la crisis económica y social y la represión posterior a estas demostraciones pacíficas muchas veces en la calle. Y eso lo veíamos en el Líbano, lo veía en el Ecuador, en los movimientos indígenas que salieron a protestar por sus condiciones, lo veíamos en Chile, donde estuvo el así llamado estallido social, ¿no es verdad?, como digo, en 80 países. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que me parece a mí que para que la gente defienda la democracia, tiene que sentir que la democracia es un sistema que le está respondiendo a sus necesidades, ¿no? Tiene que ser liderazgos que no prometan lo que saben que no van a cumplir, para que la gente no pierda confianza en la política y en sus líderes, para que sepa que le van a decir la verdad, porque a veces uno no puede cumplir. O sea, viene la crisis económica, todo lo que estaba pensado no se puede cumplir. O tienes un programa de gobierno, no tienes mayoría en el Parlamento y
parlamentarios no te lo aprueban. Pero otra cosa es decir, y ahí tú le puedes explicar a la nación, a tu pueblo, no, mire, yo quiero hacer todo esto, pero estos señores o esta gente o esto no me lo permite, o la falta de recursos no me lo permite, pero vamos a seguir trabajando en esta dirección. Entonces, digo esto, en inglés hay una palabra que yo creo que es súper clara y buena, que es democracy has to deliver. O sea, la democracia tiene que producir los resultados que uno le comprometió a la población. Y eso no está pasando en muchos países. No está pasando, más allá de muchas cosas más, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre las crisis de la democracia, que hoy día es esencialmente una crisis de representatividad. Los representados no se sienten que a quienes eligieron de verdad lo están representando bien, sienten una lejanía entre los partidos políticos, los parlamentarios, etcétera, y su realidad, ¿no es verdad?, y su vida. No estoy diciendo que en todas partes, estoy diciendo en muchos países eso sucede. En África todavía se da de que las crisis se resuelven se han resuelto, lamentablemente, con golpes de Estado, ¿no? Hace 1 año o 2 años había 9 golpes de Estado en distintos países de África. Ahora todavía quedan algunos gobiernos militares ahí. Entonces, lo digo esto porque yo creo que esto es una cosa muy profunda que nos tiene que hacer pensar de qué manera, cuál es la responsabilidad que nosotros, lo que nos interesa la política, los que creemos que la política tiene que ser para aquello que decía la rectora, ¿no?, para transformar las vidas. Lo de la sanación de darlo puesto porque yo soy médico, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta la política porque es como sanar a escala macro, ¿no? Más allá del paciente, uno por otro. Entonces, tiene que ver conmigo esas cosas. Pero digo esto porque creo que si avanza el proceso de la democracia y se avanza la cantidad de líderes antidemocráticos, vamos a tener graves problemas en los derechos de las mujeres, graves problemas, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos, no sé si ustedes saben que Chile intentó modificar su constitución, tuvimos 2 procesos, alguien dice fracasados, yo no sé si podría calificarlo completo de fracasado porque fue una manera institucional de salir de una crisis social y política que existía y que la gente estaba en las calles peleando y a veces de manera pacífica, pero otras veces se llegaba a manera no armadas, pero sí con violencia. Entonces fue una salida de que el presidente Boric, el actual presidente, se jugó por esto, incluso en contra de su propio partido, que muchos de ellos no lo trataron bien, pero entendió que la manera de salir adelante era buscar una salida institucional y que fue, bueno, crear estos consejos, asambleas para la Constitución, que por primera vez en Chile fue paritaria, 50 por supuestamente, y que incluyó muchas cosas. Por supuesto, la primera experiencia ganó mucho independiente de izquierda y con poca experiencia política, que hicieron todo. El segundo, bueno, fracasó, fue rechazado. La segunda experiencia ganó la ultraderecha, mayor cantidad, la derecha y la ultraderecha, que hicieron una constitución completamente conservadora, qué sé yo, también fue rechazado. Lo que demuestra que los chilenos querían algo distinto que los representara mejor. Aunque yo quiero decir que yo no pude votar por el primer ejercicio porque estaba viendo fuera de Chile y no podía votar. Pero yo dije que a mí me parecía que esto se parecía a la canción de Pablo Milonés. No es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé, ¿no? Qué bueno. Tenía problemas, sí, era excesiva, era excesiva para lo que los chilenos podían aceptar, pero en el fondo iba en la dirección correcta, yo debo decir. Bueno, pero estoy hablando demasiado, como siempre. Si quieres, sigo yo. Sí, lo último sobre decir esto es que uno de los problemas es que además las mujeres que defienden los derechos de las mujeres en estas sociedades, porque un tema que aquí no ha salido todavía, que me preocupa mucho, es la violencia política contra las mujeres. Se ha incrementado fuertemente, offline y online, las dos maneras, ¿no? Y por suerte ahora hay una cantidad importante de mecanismos para resolverlo, de plataformas que te pueden ayudar a ver cómo hacerlo. Y entiendo, bueno, no sé, ahora no, tal vez, pero cuando yo era alta comisionada, el 40% de las parlamentarias europeas incluso estaban siendo víctimas, ¿no es verdad?, de una violencia muy brutal contra ella y su familia. ¿Y qué significa esto? Ya lo decían quienes me antecedieron, lo importante de la mirada feminista es que la mujer pueda
digamos, llegar al poder, ¿no? A la toma de decisiones para transformar. Y lo que ha pasado con esta violencia política, que es exprofeso, que en algunos casos con resultado de muerte, como algunas concejalas en México, ¿no es verdad?, en Ecuador, no sé si murió también o prácticamente. Entonces, es que las mujeres empiezan a decir, no, no más. O porque están, a mí sí me gusta la palabra tóxica, porque creo que define muy bien algunos personajes que solo los puedo calificar de tóxicos, para no decir una palabra más fea, no sé si me entienden. Es que las mujeres empiezan a sentir que no quieren estar involucradas con una política que está muy polarizada, muy fragmentada y además muy tóxica, es decir, llena de insultos, ¿no? Me contaban aquí que también en España. También, también está. No, es que me gusta mucho porque esta conversación cómo acabas. No se trata. No, pero fíjate que yo creo que el principal mandato del patriarcado es el silencio. Claro. Nos quieren calladas, ¿no? Y ahí es calladitas donde... y bonitas. Calladitas y bonitas, estás más guapa, ¿no? Justo claro. es eso, y yo creo que por eso tenemos que organizarnos y reivindicarnos y acompañar a las compañeras que están sufriendo pues esa violencia política en estos momentos, no solamente en España, en el conjunto del mundo, ¿no? A mí me ha gustado mucho esa idea de credibilidad y coherencia, ¿no? Porque al final la situación de la democracia a nivel de retrocesos, hablabas del porcentaje de población mundial que vive en sistemas autoritarios o que están perdiendo derechos civiles y políticos, y yo miraba también los datos, estamos a niveles del 85, hemos retrocedido mucho en democracia, ¿no? Tú en algún momento dijiste, he cogido también la cita, la democracia es algo mucho más que la mera elección de los representantes. Lo importante y difícil es aprender a convivir con un espíritu de amistad cívica, que si queréis conecta mucho con lo que hablábamos de la polarización, ¿no? Esa credibilidad, esa coherencia. Había un profesor catalán del Partido Socialista de Cataluña que hablaba que la política es pedagogía, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante resaltar que tenemos que reivindicarnos y que frente a problemas complejos, ¿no? Que en este mundo polarizado parece que todo es blanco o negro, no es una situación binaria, también desde la política tenemos que hacer esa explicación de mirad, esto no se soluciona, o el chivo expiatorio no son los extranjeros, ¿no? De buscar las soluciones fáciles, que es lo que se propone desde otro sitio. Michelle, si te parece, vamos a hacer un cambio de tercio, vamos a hablar de cooperación al desarrollo, que también creo que es un tema importante en España, la cooperación española. Estamos a punto de sacar la estrategia de cooperación feminista renovada y ahí hablamos como de las 3 R's y la A, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de introducirte el siguiente tema. Nosotros hablamos de reglas, ¿no? De cómo las leyes nos pueden igualar a las mujeres y a los hombres. Hablamos de representación, que también ha salido, ¿no? en el debate hasta ahora. Hablamos de recursos. Las manifestaciones feministas decimos menos lacitos y más dineritos, pues es una manera de decir está muy bien el lazo lila, pero necesitamos que los presupuestos también se acuerden de nosotros. Y por último hablamos de alianzas, qué importante juntarnos, compartir estrategias, avanzar desde la academia, desde los movimientos sociales, desde los gobiernos, desde los organismos internacionales. ¿Cómo lo ves, Michelle, la cooperación al desarrollo y las mujeres, la cooperación feminista? Yo creo que es súper importante y estos elementos que señalabas son claves y sobre todo son, y hoy día nuevamente más importante que nunca, cuando USAID cerró la mayoría de sus programas y un conjunto enorme de organizaciones de mujeres a nivel mundial que dependían de estos recursos de Estados Unidos han tenido que o echar staff o cerrar claramente. Y sobre todo muchos de ellos que tienen que ver con el tema de salud sexual y reproductiva, en la cual se supone que uno de los riesgos y complicaciones es que va a crecer el número de abortos, porque las mujeres al no tener acceso o a mecanismos de planificación familiar o aborto mismo, van a hacer abortos de manera insegura, riesgosa y va a aumentar probablemente la mortalidad materna, ¿no? Entonces, entre otras muchas cosas. Y por supuesto, bueno, ahora, quiero decir, sin embargo, y no voy a dar el dato de España porque no lo tengo, pero el dato mundial es que la cooperación para mujeres, organizaciones de mujeres, es mínima. Históricamente es mínima. No recuerdo el número, ves que hago un 00 algo,
pero sí recuerdo una cifra que me impacta. Todo lo que recibían todas las organizaciones de mujeres de todo el mundo equivalía al precio de un F-16, un avión de combate F-16. Entonces, es una barbaridad cuando uno piensa eso, ¿no? Porque estamos hablando, y los países que tienen F-16 no tienen uno, tienen varios F, muchos, ¿no? Entonces, eso no es un ejemplo porque yo fui ministra de Defensa, pero en verdad también tiene que ver porque uno conoce lo que son estas cosas. Pero lo que demuestra es la falta de priorización real a las organizaciones de mujeres y a los temas de mujeres. O sea, por supuesto hay donantes más activos, hay donantes menos activos. España fue siempre un donante muy importante de ONU Mujeres, salvo en una época histórica, el resto fue el primero. Hemos vuelto, sí. Pero me tocó vivir. Me dijeron, le damos plata si echa a fulanita, que te va a reemplazar ahora. Y yo dije, de ninguna manera, ella ganó por sus méritos, ella se queda. Si España quiere quitar el dinero, es cosa de ustedes. Nosotros defendemos a las personas que se ganan sus puestos por sus propios méritos, aunque haya sido ministra de un gobierno que ya no es el gobierno actual. Entonces, lo digo esto porque lo viví, no estoy contando un chisme, estoy contando lo que yo viví, y creo que probablemente nos vamos a enfrentar a situaciones de esa naturaleza, ¿no? De falta de recursos, como tú dices. Yo creo que el tema de recursos es clave, el tema de representación y el tema de las leyes son todos claves. Sin embargo, yo tengo una preocupación, porque mira, yo estuve como ONU Mujeres por un lado y después como alta comisionada en Túnez. Y si tú revisabas la legislación de Túnez, era perfecta, pero la implementación y los recursos no existían. Entonces, tenemos que tener las normas, las leyes, pero tiene que haber los recursos asignados a esas leyes o normas y tiene que haber implementación, ¿no? Porque hay países donde tenemos maravillosos papeles, documentos y leyes incluso. Y ese es uno de los problemas, que en la mayoría de los países los ministerios de la mujer, igualdad se llaman algunos, la mujer, otras, generalmente son los más pequeños, los menos influyentes y los más pobres, ¿no? Bueno, en México se llama el Instituto, las mujeres tienen distintos nombres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dos fórmulas de resolver esto. Uno, probablemente son más pobres, más pequeños, porque son más nuevos en lo que es la formación de distintos ministerios. Pero también la otra forma es que uno lo tiene que pensar de que es ese ministerio el que tiene que hacer todo lo de feminista y de género del gobierno. Entonces nosotros lo que hacíamos era poner una coordinación interministerial, porque hasta el ministro de Obras Públicas tenía que pensar de qué manera lo que él hacía, sus proyectos, sus recursos, iban a beneficiar la situación de las mujeres en las comunidades o los derechos de las mujeres. Lo segundo es que este tema de representación tiene que ser importante a todo nivel. Tiene que haber más mujeres y se puede. Cuando hay voluntad política se encuentran las maneras y lo mismo pasa con los recursos. Aunque sean escasos, cuando hay voluntad política uno puede priorizar aquello, no va a ser el 100%, ¿no es verdad? Sí, se puede, ¿no? Y lo comento porque yo me di cuenta, bueno, cuando me volví de ONU Mujeres, o ya no sé si antes o después, me di cuenta de que para la pandemia, para la crisis económica, las empresas que tenían mujeres en sus boards les ha ido mucho mejor que a las que no tenían, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cómo está la cosa en Chile? Y en Chile el 3%, o sea, una miseria, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a aumentar por lo menos al 40% la presencia de mujeres en los boards de las empresas. Pero voy a partir con las empresas públicas, que es la que me van a hacer caso, teóricamente. Algunos eran duros. Entonces, cuando veamos y mostremos, primero, que es posible, segundo, que es una estrategia exitosa también desde el punto de vista económico, otros privados que no tienen obligación, digamos, porque no era una ley, lo partimos porque si tú haces leyes y no tienes mayoría en el Parlamento, puede que te quedes esperando para siempre. Entonces lo puedes hacer a través de programas específicos, ¿no es verdad? Entonces, llegué a final de mi gobierno a un 43%. ¿sí? Entonces, yo creo que hay cosas que uno puede hacer solo con la voluntad política y, bueno, buscando las argumentaciones, por qué están mostrando los datos, ¿no? De por qué es importante las mujeres. Yo creo que es clave que por decirlo así,
Nosotros, tanto en derechos humanos como en derechos de las mujeres, cuando hablábamos, por ejemplo, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros les dijimos, cuando ustedes van a hacer un proyecto, un país les presenta un proyecto, exijan que tenga el contenido vinculado a de qué manera los derechos de las mujeres, la situación general de las mujeres, la vida de las mujeres o de las comunidades se ve afectada positivamente o negativamente para rechazarlo, ¿no? Porque esos valores, no existía esa mirada en los bancos tradicionales. Y lo hicimos, y también estuve en esa época en un comité asesor del Banco Mundial, de cómo esta mirada se pudiera incluir también en incentivar, llamémosle así, a los países a que incorporen. Entonces, creo que en la cooperación uno también puede hacer aquello de manera de que entiendan los países que esto no es neutro, o sea, que aquí hay una clara política feminista, que no es neutra, pero que también no es puramente un discurso bonito, ¿no? Ni lacito, sino real compromiso. Creo que es muy importante. Y las alianzas son siempre básicas, porque ningún país por sí solo va a poder lograr todo lo que quiera. Yo soy una gran partidaria de la cooperación sur-sur por dos razones. No es que esté en contra de la cooperación norte-sur, triangular, sino que cuando uno va a países como el África o el Asia, las similitudes son mucho mayores que si va a un noruego, un sueco, ¿no es verdad? Entonces, similitudes no necesariamente culturales a veces, pero sí desde el punto de vista de la realidad. Entonces, bueno, y Lula ha sido un presidente muy, muy activo en lo que era cooperación sur-sur, particularmente con África, pero también con los países árabes, Medio Oriente. Y creo que es clave porque hay como mayor confianza de que, por un lado, no está este cuestionamiento de que el norte global y toda esta cosa, pero por otro lado hay experiencias más asimilables y compartibles. Desde luego. Pero yo creo que, por supuesto, España ha dado ejemplo de una cooperación. Nosotros, yo he participado en varias actividades en Guatemala, en Honduras, vamos a hacer algo en el Uruguay pronto con respecto a mujeres políticas en América Latina y el Caribe, apoyado por la Agencia de Cooperación Española. Entonces, sí, entonces nos ayuda mucho, es muy útil para las personas que quieren trabajar los temas de los derechos humanos y derechos de las mujeres, ¿no? Lo estamos apoyando muchísimo, todo lo que es cooperación triangular y cooperación sur-sur. De hecho, en Sevilla he aprovechado para hacer bilaterales con socias y socios justamente para fortalecer eso. Sí que comentaros que a nivel de la cooperación española, nosotros hemos aumentado los recursos en cooperación feminista en un 170% desde que gobierna Pedro Sánchez, esa es la realidad. Y después que estamos por encima de la media de los países donantes de la OCDE en todo lo que tiene que ver en cooperación feminista, en nuestros proyectos de cooperación feminista. Y justamente en Sevilla, el compromiso de Sevilla también incorpora el tema este de los bots, ¿no? de la feminización y de la paridad en los gobiernos de las empresas y de las IFIs. Pero hay también, y quiero ligar un poco con lo que hablaba Arlene en la anterior intervención, que hablaba de cuándo las mujeres nos incorporamos en los procesos de paz, ¿no? Cómo se convierten en acuerdos más estables y cómo también hay ciencia también en esto de los boards de los acantilados de cristal, ¿no? Que como las mujeres tenemos más probabilidades de acceder al puesto de mando cuando la situación de la empresa es cercana a la quiebra o en una situación complicada. Parece que cuando todo se complica, entonces nos dicen, venga, pasa tú, que a mí me da la risa, ¿no? Es un momento también para pensarnos ese precipicio, ese acantilado de cristal. Michelle, vamos a pasar ya a la siguiente parte de la ponencia que decía el rol de las mujeres en el liderazgo internacional y en la resolución de conflictos. Entonces, yo tengo por aquí una pregunta también. A lo largo de tu carrera has sido una voz clave en el impulso de la igualdad de género en escenarios internacionales, especialmente como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También cuentas con formación en estrategia militar por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Así que cuéntanos, ¿cómo suelen actuar las mujeres en situaciones de conflicto? Bueno, lo primero que quiero decir es que el mundo está en una situación súper complicada. El año 2023 hemos tenido más crisis armadas, conflictos armados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Son cifras que son muy preocupantes y posterior a ella hemos visto todos los conflictos que han seguido, ¿no? Pero es curioso porque todos sabemos lo que tú decías, que mientras más mujeres haya, bueno, y las mujeres han participado como en distintas formas en los conflictos.
muchas veces no todavía en los niveles más altos, ¿no? Sino que desde enfermeras, en algunos casos, qué sé yo, bueno, negociadoras locales. Estoy hablando de la parte positiva, porque también las mujeres son las fundamentales, y las niñas las fundamentales víctimas, ¿no?, de los conflictos armados. Entonces, pero no lo miremos solo como víctimas, sino también como personas que pueden apoyar la solución del conflicto. Hemos tenido en distintos niveles, y yo cuando llegué a Naciones Unidas me di cuenta que no había mujeres en las negociaciones. Entonces dije, ¿pero por qué no hay? Y la respuesta que me dieron es que no hay mujeres capacitadas. Entonces yo dije, hagamos no me acuerdo el nombre en inglés, pero es que es como un listado, un registro, ¿no?, de mujeres que tienen experiencia, que han tenido capacidad, más allá de que formemos más mujeres en esto, ¿no? Que es una cosa que una mujer ha estado haciendo también. Y la verdad es que había varias, había en distintos lugares, sí. Pero pese a aquello, y pese a que se empezó a incluir mujeres, fíjense que la cifra del 2023, el 2023 no hubo ningún acuerdo de paz que incluyera organizaciones de mujeres. Y solo el 9,6% de las negociadoras eran mujeres, a pesar de que sabemos aquello, ¿no? Y en los últimos acuerdos de paz del 2025 no ha habido ni una sola mujer, puros hombres en los negociadores, ¿no? Entonces, digo esto porque nos pasa mucho con los temas vinculados a los temas que el feminismo busca resolver, y es que creemos que hemos ganado una cantidad de cosas que finalmente algunos las terminan aprobando porque no quieren aparecer como unos dinosaurios, ¿no es verdad?, para que no los critiquen, las mujeres de su partido o lo que sea, pero la verdad es que no están convencidos. Entonces, en la práctica no se hace, ¿no? O se implementa muy lentamente, ¿no? Que es una de mis preocupaciones con todas las declaraciones, compromisos y todo, ¿no? Que sí, queda incluido y eso es positivo, peor cuando no queda nada incluido, ¿no? Pero de ahí a que se comprometa y se cumpla, hay todavía sobre todo cuando esos acuerdos no hablan de recursos para aquello, ni de plazos, que es mi preocupación con el compromiso de Sevilla, que no incluye eso. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera? O sea, es una muy buena intención, se sacó lo mejor posible, pero ahora, ¿cómo hacemos para dar el paso siguiente, ¿no? Para pasar a la acción? Bueno, entonces pasa esto lo mismo. Yo recuerdo una conversación con un secretario ejecutivo de la Unión Africana en que le hablé del rol importante de las mujeres como mediadoras y negociadoras, y me dijo, no, y para nada, ya había habido mujeres negociadoras. Le di un nombre y me dijo, no, ella era una acompañante nomás, el verdadero negociador era fulanito, tal persona. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces se dicen cosas, pero no se... Yo había un político en Chile que decía, más importante que lo que se dice es lo que se transpira. Es decir, lo que en verdad está debajo de tu ropa, ¿no? Lo que de verdad tú piensas. Entonces, creo que ese es uno de los problemas. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuántas mujeres, en qué países tenemos la mitad de la paridad en los parlamentos, solo en 6 países. Mientras que en 9 países se ha logrado paridad en los gabinetes. Yo quiero decir con mucho orgullo que soy el primer país que inventamos la paridad del gabinete. Luego siguió España, pero nosotros fuimos el primero, ¿no? Y la verdad es que fue súper importante porque a las niñas, sobre todo, decían, si yo era presidenta, las mujeres podemos ser presidentas. Si ella es ministra, las mujeres podemos ser ministras. Que lo mismo tema con la representación a todo nivel. Si esta mujer es la jefa del Banco Central del país, bueno, yo también puedo aspirar cuando grande. Si yo soy la jefa de la Confederación de la Empresaria o de la UGT, ¿no? Bueno, yo puedo entonces aspirar a aquello. Entonces abre una dimensión, libera, yo diría, a las niñas de rasgos culturales patriarcales que impide que ellas puedan mirar todas sus oportunidades. Entonces, yo creo que esto es súper importante. Bueno, sin embargo, todo esto suena muy bonito, muchos países con paridad o con altos niveles de mujeres, pero cuando uno va a mirar en qué cargo están las mujeres, están generalmente en el Ministerio de Mujer, Género o Igualdad,
o de familia y niños, ¿no? Y menos del 15%, o sea, todos roles como de cuidado, y cuidado llamémosle femenino, ¿no? Porque el cuidado femenino. Y solo el 15% áreas como agricultura, defensa, transporte, energía, minería, digamos, ¿no? Ese tipo de áreas que son como muy masculinizados en general. Ahora, yo quiero contar una anécdota. Yo era ministra de Salud y la gente me quería mucho. Y yo iba allá, bla, bla, bla. Bueno, igual, como cualquier ministro que te pegan día por medio, pero alguna gente te quiere, en fin, como es estar en política. Pero nadie nunca me vio como una potencial presidenta de la República. Yo entonces soy ministra de Defensa, hay una inundación tremenda y son los conscriptos, los soldados conscriptos, porque en Chile hay servicio militar obligatorio, que están limpiando las calles, ayudando a las comunidades, ¿no es verdad? Entonces yo decido, ya, yo voy a ir a ver a estos conscriptos que están haciendo este trabajo humanitario, positivo, y me dicen, no podemos llegar en auto. Entonces, en Chile están los tanques, pero hay otra cosa que se llaman los MOWAC, que tienen la misma estructura del tanque, pero que tienen ruedas y no, ¿cómo se llama? No lo que tienen los tanques. Entonces, no tienen cadena. Entonces me subo a este MOWAC, qué sé yo, y voy por todos lados. Y me sacan una foto. Esa imagen. Además yo estoy con 3 militares al lado, un subsecretario que andaba como con... Y yo andaba con algo que no era militar, pero... Esa imagen, bueno, y salió en el periódico más importante en la tarde, bueno, y de ahí empecé a subir en las encuestas. Tanto que algunos amigos parlamentarios me decían, ¿me puedes prestar un MOWAC para el fin de semana, por favor? Bueno, en política hay que tener humor y reírse. Entonces, pero claro, pensaron ella no vale nada, fue el MOWAC lo que le dio. Pero lo que sí es cierto es que lo simbólico importa. Importa un montón. Y entonces si te ven súper abnegada, sacrificada, teniendo a tu niño en las mejores condiciones, nadie va a pensar que tú, lamentablemente la gente no es capaz de entender que uno puede hacer todo eso y además lo otro, ¿no? Y el otro problema de las mujeres, y ustedes lo sabrán, a lo mejor en España ya no, sería maravilloso, siempre hay que estar demostrando que uno es competente, ¿no? Siempre hay que estar demostrando. Entonces... Y me decía la otra vez una chica, ¿no? Que ella trabaja en un banco y siempre ella organiza todo, hace los documentos, toda la cosa, pero termina siempre organizando una cena para los ministros, que son miembros de ese banco, ¿no? Ministros de países miembros. Y que entonces al final de los ministros se despiden de él y dicen, estuvo rica la comida, estuvo muy buena la comida. Entonces, y ella tiene un cargo importante. Entonces, la verdad es que el machismo es una cosa muy brutal para cambiar, incluso siendo presidenta. Y te evalúan por cosas que no evalúan a los hombres. ¿Ah? La gorda, ¿no? La no sé qué. Si uno se emociona por una cosa trágica, la neurótica. En cambio, el presidente anterior era un hombre sensible, ¿no? Mi colega ministro del Interior, que era como 3 veces yo, era el Panzer. Quería decir como un tanque, un hombre poderoso, fuerte. Entonces, eso... No sé si aquí tal vez ya no, pero siempre hay una evaluación diferente, una minusvaloración de lo que tú logres, y siempre tiene que haber habido un hombre detrás tuyo. Había un miembro de mi partido que en un artículo lo único que había faltado, que digo, y probablemente faltó porque era más joven que yo, es que me hubiera atendido el parto. Porque francamente, todo estaba explicado por él, ¿no? Y la verdad es que no, pero bueno. Entonces, lo comento esto porque si eso pasa, incluso cuando uno está en papeles de decisión importante y puede tomar decisiones, tenemos que cuidar y proteger la democracia. Tenemos que cuidar y proteger, no ir hacia atrás, porque se puede ir hacia atrás. Las personas que incluso no tienen ese nivel de poder van a verse extremadamente perjudicadas. Y en los conflictos, bueno, las mujeres son las más complicadas. Y yo creo que las mujeres pueden jugar un rol súper importante porque las mujeres son dialogantes muchas veces, incluyentes, hay de todo, conocido mujeres ni dialogantes ni incluyentes, pero generalmente incluyentes porque han sido históricamente excluidas. Entonces tienden mucho más a incluir, ¿no? Ahora, Alena hablaba de Colombia, y yo solo voy a decir una cosa, porque Chile fue país acompañante
del proceso de paz. Y más allá de que todos los acuerdos de paz son difíciles de llevarlo adelante, es el primer acuerdo de paz en el mundo que incluye todo un aspecto de mujeres. Todo un aspecto de mujeres. Y también fue trabajado con las propias comunidades de mujeres a nivel local, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran cosa de Colombia que yo quiero, siempre recalco, porque quiere decir que se puede, que es cosa de tener la gente con la voluntad, la claridad de que esto es indispensable. Pero yo no estoy. Y lo otro que también es súper importante es que las mujeres son las más afectadas por las crisis humanitarias. Pero también tenemos como 60 millones de mujeres que han sido desplazadas forzosamente, ¿no? y las mujeres en los campamentos, lo que muchas veces, y las niñitas que son las que van a buscar el agua, o que hay baños donde que no hay luces, son violadas muchas veces, son digamos, ataques de asalto sexual, son traficadas, ¿no? Y violencia también mientras están bajo detención, ¿no? Y justamente todos los riesgos contra los inmigrantes, que son peligros que las mujeres tienen como migrantes o como refugiadas. Las mujeres habitualmente tienen menos seguridad alimentaria que los hombres, ¿no? Tienen más gaps en desempleo, educación, ingreso. Entonces, y un 40% de los trabajadores humanitarios son mujeres. Seguramente son más, ¿eh? Pero habitualmente no se incluyen en esto todos los esfuerzos de las organizaciones de base, ¿no? Que son la mayoría mujeres. Y finalmente quiero decir al respecto de esto que los cortes de los apoyos internacionales ha impactado el 90% de los grupos que en situaciones de crisis, en lugares de crisis, hay grupos liderados por mujeres, con la mayoría probablemente se van a tener que cerrar los próximos 6 meses, ¿no? Y ya las mujeres de las reuniones de Mulsenes, como le decía, recibían un porcentaje muy pequeño de apoyo, y creo que es extraordinario lo que dice Eva, de la cantidad, del incremento que España ha tenido en su cooperación hacia grupos de mujeres en todo el mundo. Vamos a pasar a la parte propositiva, ¿no? Creo que hemos hecho diagnosis, que compartimos, que vemos ahí las barreras, los retos que tenemos, los desafíos. Concretamente, en el tema de conflictos y construcción de paz, conocíamos antes los datos, vamos a verlos también esta tarde, pero ¿qué crees que podemos hacer las convencidas y los convencidos? ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Qué trabajo tenemos para poder conseguir que, bueno, como sabemos que los acuerdos de paz donde hay un papel más protagónico de las mujeres son más estables? ¿Qué podemos hacer? Si se ha avanzado en el reconocimiento de las mujeres en la construcción de paz, ¿y cuál es la agenda que tenemos por delante? Yo creo que se ha avanzado, pero sobre todo a nivel normativo internacional. Entonces, ya se habló de la resolución 1325, que va a estar de cumpleaños prontamente, ¿no es verdad? Y hay otras, como la 1820, que se refiere esencialmente a la violencia sexual contra las mujeres, la 1889 y la 2122, que ambas son expansiones de la 1325, donde se toman elementos que se vio que no estaban bien considerados, como por ejemplo en la 2122 lo que se intenta mucho es de que haya inclusión de mujeres mediadoras, ¿no? Porque antes eran las mujeres, se protegen y todo, y también más elementos de protección a las mujeres y a las niñas, ¿no? Y como decíamos ya, esto es un marco robusto que reconoce la centralidad de las mujeres en los procesos de paz, ¿no? Y en muchos de los países, tal como aquí se decía que España va en su tercer plan de la 1325, Chile también ya está terminando su tercer plan, porque en mi primer gobierno hicimos el primero, el segundo gobierno hicimos el segundo, y ahora el presidente Boric está haciendo el tercero, ¿no? Pero de ahí hay que implementarlo, hay que asegurarse que estos programas se implementen. Creo que hay que también aumentar la capacitación de las mujeres en liderazgo, negociación y participación en procesos de consolidación de la paz. ONU Mujeres lo ha hecho colaborando con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para capacitar a más de 500 oficiales en más de 12 países, ¿no? Sobre todo en lo que es violencia sexual relacionada con conflicto. Creo que es clave también que haya
en lo que son las misiones de operaciones de paz, que haya contingentes de mujeres. Yo recuerdo un 8 de marzo que celebré en Liberia, cuando todavía ellos estaban terminando de hacer la paz, digamos, y en el estadio donde estábamos con la presidenta Ellen Sirleaf Johnson, desfiló un grupo de mujeres soldados, no me acuerdo si eran de la India y creo que y de Nigeria. Y todas estas mujeres estaban tan impresionadas por estas mujeres armadas, se veían poderosas, que les infundía la sensación de esperanza, ¿no? Pero también dos elementos más de mujeres en los conflictos como soldados, digamos, es que hemos visto dos cosas positivas. Una es que, positiva en el sentido de lo negativo, que es que las mujeres se atreven más a denunciar los actos de violencia sexual contra ellas cuando ven mujeres soldados, ¿no? Y lo tercero es que muchas veces las mujeres que quieren la paz, pero saben dónde están escondidos o los grupos que están atentando contra la paz o las armas escondidas, también se las informaban a las mujeres que eran soldados para que ellas efectivamente de estos organismos internacionales, ¿no?, de las fuerzas de paz internacional, para que pudieran hacer eso. Entonces, yo diría, ahora, lo más importante es que yo creo que es hacer un reconocimiento simbólico que se transforme en una participación estructural, efectiva y sostenida. O sea, las mujeres no hay que invitarlas a la mesa de paz. Tienen que ser parte integral del diseño y la implementación de la arquitectura de la seguridad y la reconstrucción. Yo recuerdo una chica joven que una vez cuando estábamos en una mujer, estábamos en algo y dijo, yo no quiero que ustedes me inviten a la mesa de conversación, de diálogo, de negociación. Yo quiero poder decir qué tipo de mesa quiero, quiénes pueden estar sentados en la mesa conmigo. Y claro, ¿no? Es como decir también eso que se dice también en política, o nada conmigo sin mí, ¿no? O sea, nada, no empieces a inventar políticas hacia mí si no estoy yo incluida en eso. Creo que eso es súper importante. Ahora, lo otro que me parece que es clave en términos de cómo logramos que más mujeres... Bueno, yo quiero decir que el actual secretario general ha hecho un esfuerzo, tanto en su primer periodo como en su segundo periodo, por paridad a nivel de la toma de decisiones. Y la verdad que ha sido súper exitoso. El mismo número de jefes de distinto nivel, ¿no es verdad?, de hombres y mujeres, también a cargo de operaciones de paz, de hombres y mujeres. Eso ha ido bien. Ahora, yo soy un poco preocupada de Naciones Unidas, porque creo que, sobre todo el Consejo de Seguridad, con el derecho a veto, hace que muchas veces ante situaciones de extrema gravedad no se tomen medidas. Se paraliza, ¿no? Porque basta que un país presente una propuesta que puede ser interesante y basta que un país se lo vete para que eso no vaya adelante. Entonces, siento que realmente hacer una Naciones Unidas que sea más relevante, es decir, que tenga más impacto en lo que son las voluntades y las decisiones del multilateralismo, requiere necesariamente una renovación de la arquitectura y de los mecanismos de cómo funciona un Consejo de Seguridad. Hay distintas opiniones, algunos dicen hay que meter más países miembros permanentes, otros dicen más permanente y más no permanente. Hay distintas posturas, pero lo clave es que ahora como está, no está dando el ancho, como decimos nosotros. Claro, es una posibilidad, una secretaria general mujer también. Pequeño detalle. Pero una secretaria general mujer con el mismo Consejo de Seguridad, no, sí, hay que ser realista, ¿no? Entonces, porque nosotros necesitamos Naciones Unidas, necesitamos más multilateralismo, más cooperación, más compromiso. Entonces, creo que, como hay barreras para las mujeres, creo que lo primero que hacer es que la normativa y política pública donde se fortalezcan y financien adecuadamente los planes nacionales de la 1325, con objetivos claros, con indicadores de cumplimiento, con mecanismos de seguimiento y con participación efectiva, como decían ustedes, de la sociedad civil y de organizaciones de mujeres. Además, hay que revisar las legislaciones nacionales para garantizar la paridad y la no discriminación en la representación política, diplomática y militar. Lo segundo, que también creo que se deben tomar medidas afirmativas e institucionales, idealmente con cuotas vinculantes de los espacios de toma de decisiones relacionados con paz y seguridad, como exigen todas estas resoluciones que les nombré, incluyendo las Fuerzas Armadas, el cuerpo diplomático y los procesos de negociación. Lo que no solo es una herramienta de equidad el que haya
paridad, digamos, sino también para garantizar decisiones que sean más inclusivas y más sostenibles. En tercer lugar, yo creo que se deben impulsar, como decía, programas de formación en liderazgo, negociación y seguridad, pero feministas, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres, a fin de transformar las culturas patriarcales, institucionales y erradicar las prácticas discriminatorias. Y ONU Mujeres ha demostrado que esto funciona cuando se aplica de manera sistemática y contextualizada a la vez. Y cuarto, es apoyar a organizaciones de mujeres locales. Yo creo que hay muchas de las temáticas, a veces tú tienes gobiernos que son autocráticos y tú tienes que pensar cómo entras ahí, a asegurar derechos humanos, derechos... puede ser a través de gobiernos locales que puedan tener liderazgo mucho más democrático o a través de las organizaciones de mujeres también, que van a luchar por sus derechos, ¿no? Y yo creo que hay que alentar todas las iniciativas de paz, por ejemplo, de mujeres locales y su participación en la implementación. Es decir, que yo creo que una paz sostenible solo es posible con una transformación profunda de nuestras instituciones de seguridad, nuestras instituciones políticas y nuestras culturas. Ahora, las mujeres no pueden ser invitadas, sino que tienen que ser protagonistas permanentes, indispensables de cualquier futuro más justo, más seguro y más democrático, ¿no? Si no, no lo vamos a lograr. Por eso puede que nos demoremos, chiquillas, a llegar allá, pero necesitamos a las mujeres con los hombres. Ha crecido, lo decía, no sé si Ana o Eva, el porcentaje de hombres jóvenes que sienten que han perdido derechos porque a las mujeres se los están quitando. Eso es falso. Para los pocos hombres que están acá, la verdad que las mujeres lo que queremos son las mismas oportunidades, los mismos derechos. No le queremos quitar a los hombres sus derechos ni nada de eso. Pero esa es una excusa que se utiliza para atacar al feminismo y a las organizaciones de mujeres, que me parece que hay que combatirla con claridad, ¿no? Es increíble, acá en España hay estudios, pero también los hay en América Latina. Así como yo decía que hay muchos jóvenes que prefieren un gobierno autoritario pero eficiente, hay jóvenes que están cada vez más antifeministas. Y esto es algo que tenemos que revisar y pensar de qué manera nuestros argumentos, nuestras narrativas permiten incluir también a esos jóvenes, porque puede haber distintas razones. Yo no he estudiado ese tema en detalle como para poder sugerir una recomendación específica, pero creo que cada vez que nos va mal en algo, mi experiencia es de preguntar por qué nos va mal. No es echarle la culpa a los demás, sino que preguntarse qué es lo que no he hecho bien yo. Ha sido mi actitud en la política toda la vida. ¿Podría haberlo hecho mejor? ¿Hay algo que deberíamos cambiar? ¿Será que estoy comunicando de una manera que no es la manera que se está entendiendo? O sea, uno preguntarse todas las preguntas y dudas. La autocrítica. La autocrítica, sin duda. Sí. Aunque la pregunta finalmente diga, la respuesta puede ser que no, que lo has hecho bien y todo, pero siempre estar abierto a mirarse y decir de qué, o si no, lo hiciste lo mejor posible, pero ¿qué podría haber hecho mejor? ¿No? Y creo que eso no es muy frecuente en política. No, desgraciadamente. Pero las mujeres podemos hacer eso. Yo creo que en eso, lo del síndrome de la impostora, que también está estudiado y publicado, también incorpora, ¿no?, esa capacidad autocrítica más grande en el caso de los liderazgos femeninos. Qué importante es pensar en cómo hacemos la política y cómo respondemos a los retos que tenemos, ¿no? Recuerdo una intervención del presidente Boric también diciendo, tenemos que pensar qué tenemos que hacer nosotros, cuál es la respuesta que tenemos que dar cuando estamos teniendo avances de la extrema derecha, ¿no? Cuando se polariza la sociedad, que también es ese perfil de autocrítica, de decir, desde la izquierda, cómo podemos hacer nuevas narrativas o exponer los problemas, pues no con esa cuestión binaria, con esa cosa tan sí o no, blanco, negro, bueno o malo, sino cómo podemos matizar y buscar respuestas correctas, ¿no? Vamos acabando, ya llevamos 1 hora y 10 minutos. Voy a hacer un poco así como de repaso, porque ya creo que de preguntas, no sé si hay alguna que quieres que te haga.
yo sí que te tengo que pedir que necesitamos las mujeres del mundo y las que trabajamos en política exterior feminista que publiques, que hagas un libro, porque ahora esto se convierte, es una conversación que tenemos aquí todas y todos, se convierte en un podcast, pero estaría muy bien, Michelle, que esto lo escribieras y que lo publicaras y que pudiéramos difundirlo más allá. Creo que es importante. Así como síntesis, yo creo que ha quedado claro que hay mujeres con capacidad, con conocimiento y con liderazgo. Luego, la excusa esa que te ponían, ¿no?, en Naciones, que no hay expertas, no hay, pues es falso. El talento se reparte de manera homogénea por la humanidad, también entre géneros, también entre códigos postales, y por eso yo creo que sí, claro, el avance del feminismo y la lucha de clases, porque es que al final, lo hablábamos antes, ¿no?, sí, explica casi el 90% de los problemas que tenemos en nuestro mundo. También la importancia del reconocimiento simbólico, ¿no?, esa imagen poderosa que diste en su momento. Nosotras, las españolas, recordamos pues a María Teresa Fernández de la Vega como una vicepresidenta, sí, que mandaba y que coordinaba todo el gobierno, o a Karma Chacón, ¿no?, frente, sí, al ejército también, pues son imágenes bien embarazada, pues son momentos, son imágenes simbólicas que tienen mucho poder, ¿no? Y como los que combaten la agenda feminista también trabajan con esas imágenes poderosas, nosotras también debemos buscarlas, ¿no? También la importancia de la agencia. No queremos estar ahí, queremos cuestionamos las reglas, ¿no?, y queremos redefinirlas, así que no solo participar. El apoyo a entidades feministas, el avance en la igualdad efectiva, creo que eso también es muy importante, que lo ha resaltado. Es necesario que estén las leyes, pero no es suficiente. Necesitamos que haya una igualdad efectiva para que podamos participar, ¿no? Y después también me ha interesado mucho, y creo que también es un titular, la centralidad de Naciones Unidas. El multilateralismo es muy necesario para muchas cosas, pero también es necesario para el avance de la agenda feminista. Y ahí la centralidad de Naciones Unidas y su reforma, ¿no?, que has dicho ahí, que has apuntado y que también es importante. Y ahí quiero recordar que el presidente Sánchez presentó en Sevilla ese plan Sevilla español de refuerzo, de reforma y de refugio del multilateralismo, de refuerzo de la cooperación internacional, de reforma de Naciones Unidas y también de refugio ante el avance del cuestionamiento. Y por último, y con eso ya te paso la palabra para que cierres, qué importantes son las alianzas, qué importante es que estemos juntas. Hay una sola humanidad, problemas compartidos, y tienen que haber también soluciones globales, ¿no? Ahí tenemos que buscarlo entre todas. Bueno, la verdad es que sí. Creo que es clave, y donde uno vaya encuentra gente fantástica, gente muy interesante, con experiencias fantásticas, mujeres y muchas veces hombres también que están en la lucha, ¿no?, por los derechos de las mujeres, y que entienden que el desarrollo de la humanidad tiene que ser un desarrollo compartido, con prosperidad compartida, con justicia social, con justicia climática, porque el tema de las mujeres también tiene que ver con todos los otros temáticas que son claves y que se estuvieron discutiendo en Sevilla, entre otras cosas. Voy a terminar contando una pequeña anécdota. El día que me subo a este MOWAC, a este tanque, como había un diluvio brutal, entonces había reunión de crisis climática en el Palacio Presidencial. Entonces yo, después de hacer mi recorrido, tenía que ir allá. Entonces, cuando yo llego a la reunión con el presidente, yo era ministra, entonces me dice, bueno, infórmeme. Entonces yo le digo, mire, presidente, he recorrido en un MOWAC, pero quiero decirle lo siguiente: no llegué hasta acá con el tanque porque si no usted habría creído que yo quería hacerle un golpe de Estado. Si me estacionaba frente a la Moneda. Un chiste estúpido, pero yo no puedo evitarlo. Siempre ando tratando de reír, de alivianar la carga, ¿no?, con sentido del humor. Él no me miró muy sonriente, debo decir. Pero bueno, él no era un hombre de gran sentido del humor, además, así que... Pero bueno, no, pero yo quiero agradecer esta oportunidad. Creo que cada vez que uno tiene este tipo de instancia, o cuando va a la CSW o a otras instancias, pese a que yo no soy optimista hoy día en el mundo, yo me describo como una optimista estratégica. O sea, a largo plazo vamos a llegar donde tenemos que llegar.
en la manera táctica de usar el lenguaje militar, es decir, a corto plazo no se ve el mundo muy glorioso y luminoso. Las fuerzas que están en debate no se ven demasiado. Lo que no quiere decir que haya que rendirse, yo no me rindo jamás, ¿no? Creo que yo eso se lo copié a Desmond Tutu, que decía, hay que ser, un arzobispo de Sudáfrica, ¿no? Hay que ser rehén de la esperanza o prisionero de la esperanza. Y yo quiero decir que cuando uno está con un grupo de gente como ustedes, uno se siente que le vuelve la esperanza. Que vuelve la esperanza de que puede que en algún momento pasemos por momentos malos, pero que hay tantos y tantas como ustedes, debería haber dicho al revés, tantas y tantos como ustedes, ya que son menos aquí, pero que seguro están en otras partes, que quieren que el mundo vaya donde todos queremos que vaya, que sea un mundo más justo, más fraterno, digno, con respeto para todas y todos, ¿no es verdad? Con mayor justicia social y con mayor, sobre todo, dignidad, que creo que es lo que todos los seres humanos necesitamos y merecemos. Así que es muy divertido porque cuando yo voy a algunas cosas te dicen, aquí está la expresidenta de Chile, la ex jefa de secretaria ejecutiva de Naciones Unidas, la ex alta comisionada de derechos, puros ex, no sé, digo, ya. Pero estoy vigente para seguir luchando por las cosas que creo, ¿no es verdad?, con la juventud acumulada.